Bienvenidos y muchas gracias, por supuesto, por estar esta tarde con nosotros en este nuevo webinario que damos mensualmente, uno al mes, desde BBVA Trader Bolsa. Y en el día de hoy lo que vamos a tratar, como veis en pantalla inicialmente, aunque ahora voy a ver si saco el chat para las preguntas posteriores, pues el tema es geopolítica y renta variable, análisis técnico de sectores claves más afectados por la tensión global. Por lo tanto, lo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar es, en un trabajo anterior, elegir los sectores que pienso que por análisis técnico y por la situación geopolítica, por supuesto, que hay detrás, pueden tener mayor, o pueden ser los mayores rentabilidades o ser los ganadores o ser los que más rentabilidades puedan tener en el futuro, a lo largo de, no sé si solo 2026 o estamos hablando de un cambio global que puede durar bastante más tiempo. Una de las cuestiones que quiero saber, que veo que se están cargando claramente muchos más asistentes, y me gustaría es, siempre decimos, o siempre pienso cuando voy a tratar un webinario, es que detrás hay mucho tipo de personas, mucho perfil de personas y no sé qué espacios temporales, qué tipo de especialización de análisis técnico tienen. Sobre todo el periodo temporal es importante, ya que si son, veis o estáis aquí para tener una visión de corto, de medio o de largo. Simplemente con que me pongáis esa palabra me es suficiente. Corto, medio o largo me es suficiente para saber si, si estamos en un global de personas que quieren más corto, más medio y más largo. Es verdad que la definición o la inicial o el tratamiento del webinario que yo he trabajado es más a medio largo. Pero mira, por ejemplo, Amparo es corto, Calas es medio, Manu medio, Pablo corto, Pedro largo, José medio, 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 medio largo, corto y medio, largo, largo, medio. Perfecto, esto es lo que me gusta a mí en parte, saber un poquito para tenerlo en cuenta en esta webinario que vamos a dar. Veo que en la mayoría de los casos estamos, incluso David me dice largo 40-60, ¿vale? Pero es normalmente medio y largo, vale, pues estamos perfecto porque yo creo que el webinario da más para eso, para una visualización de medio y de largo. El corto lo vamos a tratar, porque claro, ya que lógicamente tenemos invitados del webinario que trabajan el corto, pues vamos a tratar el corto. En primer lugar, bueno, y vamos a empezar rapidito porque si no yo luego me alargo, voy a intentar ir menos rápido de lo habitual. He hecho una selección más pequeña que en el primer webinario que empecé el año, en el que quizá me alargué demasiado en la búsqueda. Es que son muchos las compañías cotizadas y los sectores. Aquí, si veis en la pantalla, lo que veis ahora mismo es más o menos, en primer lugar, una frase de Séneca, ¿no? Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad, donde nos pone en un contexto en el que quizá el miedo escénico, el miedo que tenemos de lo que pueda suceder es quizás siempre mayor de lo que la realidad al final nos va a dar. Quizá tenemos muchas más incertidumbres y mucho más mentalidad de que pueden suceder cosas negativas cuando en realidad son las que menos ocurren luego globalmente. Os pongo los puntos que he buscado dentro de la geopolítica más importante y a raíz de esto he sacado las compañías y sectores que son Venezuela, Groenlandia, Ucrania, Gaza, Irán, Taiwán, y dentro de eso es todo lo que conlleva aranceles, petróleo, materia prima. Esos son básicamente pues las cuestiones a tratar. Aquí os he marcado nuestro Telegram, BBVA Trader Bolsa, donde podéis encontrar muchísima información de mercados diariamente, de noticias, de ideas de trading, de los cursos que damos, de datos económicos diariamente que salen a tiempo casi real o real, y luego nuestro email para cualquier duda o cualquier comentario que nos queráis hacer. Y dicho esto, esto es el eurodólar importante dentro. Lo hice lo mismo, lo puse también en el webinario creo que lo voy a ir plantando el eurodólar durante todo el año, mes a mes.
Esto es un gráfico mensual, muy largo plazo. Si veis aquí el euro dólar venía de 1,48, bajó hasta estos mínimos de 0,96 y gráficamente cada vela es un mes, es donde yo voy a empezar casi todos los gráficos. Las velas son mensuales para que veamos una perspectiva. Y aquí en el triángulo, pues desde este mes, en este mes es junio del año pasado, pues vemos un triángulo que yo, en este caso, cuando estábamos planteando esto, pues era aquí, en esta vela del mes de enero. E incluso si nos vamos a diario, porque básicamente aquí dimos nosotros el webinario el día 21 de enero, y es cuando hablamos en nuestra primera intervención de webinarios este año, y estábamos dentro del triángulo. Comentábamos que era muy probable que fuera a buscar ese segundo triángulo más amplio y más grande de largo plazo. Y bueno, pues así ha sido, ¿no? Durante este periodo lo fue a buscar y lo tanteó, lo testeó ahí arriba y marcó estos máximos ahí de 1,2080, ¿no? Es verdad que ahí se giró muy vuelta, pero su mismo triángulo parece que lo quiere soportar, ¿no? La misma directriz del triángulo parece que quiere soportar el precio del eurodólar. Difícil de esto. Aquí con el eurodólar la referencia que tenemos es que evidentemente frente a un euro, frente a un euro fuerte, una divisa de dólar débil, pues tienen mayores perspectivas ciertos países emergentes y en el que les beneficia, o nosotros mismos en ciertos productos exportadores. Es decir, hay que tenerlo siempre en cuenta y por eso creo que la divisa la vamos a mantener y por ahora sí que con la depreciación, en este caso del dólar vigente, aunque lateralizándose sobre este 1,18. Dicho esto, aquí en la parte de arriba que veréis, en cuanto veáis algún problema me lo decís, que estoy con un ojo en el chat, ¿vale? Energía, defensa y seguridad, materias primas, industria y bueno, esto es lo que acabamos de ver. Es decir, estos 4 sectores en los que he elegido como sectores que pienso que puedan tener mayor repercusión de medio, largo plazo y por supuesto corto, en muchos de los casos, porque ahora lo vemos, ya la ha tenido. En energía, nos vamos a energía directamente. ¿Y aquí qué he hecho? Porque como comprenderéis en energía es muy largo todo, muchos. Pero para que veáis, esto es 2011, esto es mensual, veis el lateral generado y la explosión. Este es uno de ellos, esto es ExxonMobil, ¿vale? En mensual, lo dejamos aparte. Si luego queréis, porque sabía que era imposible, entonces, ¿qué he elegido? Unos cuantos para que veáis dentro de los sectores cómo está dicho sector, ¿eh? Cherón está con este triángulo mensual y fijaros la ruptura. Este podríamos también ver luego si acaso nos sobra. Esto es enero y esto es febrero, pero fijaros la explosión que tiene en un enero después del triángulo. Este podría tener continuación. Phillips 66, para que veáis la perspectiva, desde los mínimos de mayo hasta ahora, bueno, está intentando buscar estos máximos. Y yo he elegido más detenidamente, vamos a ver, E.ON, y las he elegido por análisis técnico, por supuesto. Aquí tenemos el mensual. Lo elijo por la formación que tiene y porque la creencia en el que en el análisis técnico todavía le podría quedar margen más que otros que tienen recorrido, ¿no? Que ya han tenido el recorrido. Como vemos, ha tenido, esto es el mensual, ha tenido un gran lateral con una gran resistencia y lo que ha ocurrido es que, claro, la explosión ha sido demasiado rápido. Si veis, esto estamos hablando que es abril del año pasado, pero ya está aquí en febrero superando el 17,50, que era un soporte en la bajada y ahora perdón, una resistencia en la subida y ahora se va a comportar como soporte. Vamos a bajar al gráfico semanal, si nos dice algo más. Vemos que vuelve a hacer bandera, vamos a bajar al gráfico diario y aquí es donde nosotros en E.ON deberíamos ver qué opciones tenemos, ¿vale? Entonces, dentro de estas opciones, después de ver los movimientos que técnicamente es que fijaros, si vemos la directriz alcista y la pendiente que tiene, esto es demasiado vertical. Si lo podemos dibujar aquí, fijaros que es una pendiente muy, muy vertical. Esta aceleración hace, aquí os voy a plantear casi siempre una media móvil, la de 52 y la de 200. Están demasiado alejadas y en todo
Hoy, aparte en estos webinars intentamos meter conceptos pequeños, técnicos, básicos, que muchas veces en la sencillez está el triunfo, y es que aquí lo que ocurre es que quizá está demasiado, hay una reversión a la media y quizá necesitamos una corrección por hacer. ¿Hasta dónde podría llegar dicha corrección? Vale. En el modo de gráfico diario, aquí, en mi modo de ver por precio, evidentemente después de esta subida tendría dos opciones. Por supuesto, este mínimo es un soporte muy claro, pero es difícil saber. Aquí tenemos este otro que es de muy largo plazo. Lo que pasa es que se estaba en el mensual, pero lo que sí es cierto es que al romperlo, no obstante, lo vamos a eliminar y vamos a ir con este mínimo para que veáis lo que vamos a hacer. En este caso, desde este mínimo, vamos a establecer un Fibonacci a ese máximo. Y el 38.20 en el corto plazo va a ser nuestro primero. Es decir, este, por ejemplo, lo podemos clonar y ponerlo aquí, ¿vale? Y tener como primer soporte, en otros ya los tengo hechos, esto es para que veáis cómo lo hacemos. Ese, y nosotros hemos utilizado este mínimo, que estaría en 18.19.6, 18.19.6 sería el soporte, ¿de acuerdo? Y el segundo sería este otro soporte, que serían las entradas, ¿vale? Que sería en este caso, por aquí entraríamos, vamos a ver, para ponerlo ahí, en 17.86. Ese sería nuestro segundo soporte, 17.86. Que sería aquí, por ejemplo, para que vieseis, este, 17.80. Oye, perdonad. Vamos a darle aquí, 17.86, ¿vale? Esos serían los dos soportes en los que tendríamos que tener en cuenta la posible retroceso para una continuidad de la tendencia. Es demasiado acelerada y luego como stop loss sería este 17, vamos, estaría aquí el mínimo más o menos 17.21.40 más o menos. Este sería el stop, lo podríamos poner aquí como stop 17.21.4, ¿vale? Y nuestra resistencia es el máximo. Actualmente, si vemos por aquí, nuestra resistencia en diario está de subida. Debería, porque era el 17.50 anterior, era el este. Entonces, nuestra resistencia está formada por esto es muy a largo, ahí estaríamos. Esa zona de estos soportes que se pierden serían en el diario nuestra resistencia, que es 18.97. Como veis, aquí hay muy poco espacio, muy poco recorrido. Debería retroceder. Como veis, yo creo que es un valor que ha tirado muy fuerte inicialmente y que quizá lo que hay que esperar es una recogida, pero que en el largo plazo tiene potencial por la figura de base que nos ha dibujado y porque en la mayoría de casos anteriores, muchos de ellos ya han roto máximos mensuales, están todos por encima o muy cercanos. Y en estos casos todavía les queda empuje para llegar en sus máximos anteriores, que en este caso concreto de E.ON pues son los 21.50 o 21.30. Para aquellos del corto plazo, nos tendríamos que ir, en este caso, a un 4 horas, que es un swing, esto sería un swing para hacer un swing, y que aquí la base sería, incluso si tenemos el caso, ver el soporte 18 inicial, si veis la superación de estos máximos anteriores, nos valdría, pero en este swing es importante a lo mejor la media móvil de 52, donde vemos que apoya siempre y luego tendríamos que poner esto por debajo, pero en precios cercanos a la media, que sería una retrocesión a la media de 52, sería una entrada, ¿vale? Eso para el corto plazo. En Engie, otra de las elegidas, mensual, una de las figuras o otro de los aprendizajes técnicos que a mí personalmente, y hablo en mi caso de analítica personal, de análisis técnico, es las figuras que forman concavidad, es decir, que hacen una sonrisa muy agradable, cóncava, que normalmente tienen potencial muy fuerte hacia ser alcistas. Si es convexidad y es al revés en la zona de techos, es al contrario, por supuesto. Aquí este suelo
con esta concavidad y con esta posible, porque todo esto aquí es la figuración que tenemos muchas veces en el análisis técnico de ASA, y decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Un hombro grande, un hombro chiquitito o es una taza con una asa chiquitita? Y evidentemente me da igual que lo llamemos A, B, X o Z. La cuestión es que esto, por análisis técnico, el patrón nos puede decir que desde estos mínimos hasta la zona de ruptura es donde podría definirse, que aquí no sé ni si nos va a dar espacio para ver en la propia gráfica. Mirar, desde ahí se iría a zonas superiores al 30 y pico. Y como veis, está todavía en 26. ¿De acuerdo? Y estamos hablando del recorrido desde aquí. Lo que pasa que fijaros en estas figuras cóncavas con asa que os podéis encontrar, la velocidad y la aceleración de subida mes a mes es demasiado rápida, ¿no? Entonces, ahora lo que puede dar es quizá un miedo escénico de dónde entramos, que es lógico y normal. A mí esta me gusta por la formación y porque lógicamente ese 30 y pico todavía me queda margen, y sobre todo, en este caso, en el medio plazo, si hay un retroceso a 23, es mi soporte, lo analizo más o menos igual por precio, por Fibonacci, me queda 23 y el otro, este no, este de aquí está más marcado, este es, en este caso, 24,77, perdonad porque esto está aquí mal marcado. Este es 24,77. Vamos a marcar. Pero que aquí lo veis, si me pongo aquí, 24,77 más o menos, es esta zona de este mínimo. La resistencia 26,80, que como veis es que ha bajado algo y ya está tanteándola. Vamos a ver si puede con ella. Si no puede con ella, esto de aquí, si vamos a un 60 minutos ya para un corto plazo, mucho más corto plazo, vemos como aquí, claro, nos podríamos ayudar por algún indicador. El de fuerza relativa, el más básico, es el RSI. En el RSI aquí tenemos dos cuestiones, o cómo visualizamos dentro de gráficos de una hora. El RSI se puede ver que, por ejemplo, este mínimo, para que veáis, es este mínimo de ahí arriba, y cuando hace un mínimo el RSI no lo hace, pues es una divergencia alcista, es decir, tenemos probabilidad de que esto, ¿vale? Como ahí, aquí, esto es veis, este mínimo es bastante más bajo que este que se ha quedado en línea, que es una divergencia, pero aquí ocurre justo, bueno, lo contrario no, porque aquí debería estar, lógicamente, todavía mucho más alto. Bueno, de hecho lo está, aquí está el precio, y ahí el precio es más alto y sin embargo aquí no ha subido. Bueno, pues puede tender a la baja. Entonces, como hemos dicho antes, quizá el nivel de la media de 52 para los que sean arriesgados, esto es en una hora, nos bajamos a 4 horas, va a ser más alejado, aquí lo tenéis. Así va el espacio temporal sea inferior, tenemos que asumir mayor riesgo. El 4 horas, pues lógicamente aquí, ¿qué se podría hacer? Para el que es también medioplacista, vamos a generar una parte de ideas también por si bueno, pues por ayudar un poquito a ver, aunque nosotros no hacemos asesoramiento. Posición larga, ¿de acuerdo? Imaginaros que esto es un 4 horas y que nos llega a niveles de soporte de 25,91. Bueno, pues es que esto no sabemos si va a seguir bajando, ¿vale? Yo abro mi posición aquí. Evidentemente tengo que poner un stop. Como esto va a seguir tirando y este es mi soporte, lo normal es que imaginamos la tendencia es hacia arriba, la media va a seguir subiendo, mi soporte está aquí en este nivel, ¿vale? Mi entrada va a ser ahí. Entonces digo, bueno, este es mi stop loss. ¿Dónde lo bajo? Bueno, pues estaba bastante bien situado, imaginaros, aquí. Este es mi stop loss. Tengo que asumir un 3,17%, porque estos mínimos son los que voy a asumir de pérdida. Si soy, lógicamente, quiero asumir, y si soy medioplacista, entonces
aquí entro con 1/3, si me rompe el 26.80 entro con los 2/3 posteriores, porque seguramente tenga otro tirón hacia arriba que diariamente o semanalmente, lo que pasa que estos valores es lo que veíamos, que de momento las resistencias, en este caso aquí fijaros que es en el mensual, vamos a quitar y estaríamos hablando que el objetivo aquí sería de primera resistencia 29, que en este caso, como hemos visto, se iría incluso más arriba. Se iría más arriba, pero la resistencia la tendría ahí, por lo tanto, tendríamos todavía con esos 2/3 un margen de beneficio posterior. Es para entrar si no nos da opción, pues en el corto plazo, con una parte, con una gestión monetaria, no con todo, ¿vale? Esto en el gráfico de 4 horas. Y siempre con un stop si lógicamente queremos... el stop es muy variable. Yo, por ejemplo, si soy medio largo placista, lo puedo poner hasta el 5%. Evidentemente tengo que tener la posibilidad de ganarle un 10% en el medio largo plazo, ¿vale? Si yo le hago un 3, es que en el corto plazo, por lo menos un 1 a 1 de ganarle un 6. Y así sucesivamente. Y luego os he planteado una compañía española que sé que normalmente le gustan y es Repsol, ¿no? Repsol aquí le tenemos mensualmente, ver que Repsol viene de antaño y venía de niveles de 23, pero vemos que sobre todo lo que le ha costado es tanto en el 2018 como, no, bueno, luego ni llegó, ¿no? Pero ahora sí que vemos una gran intención y vemos una gran fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que hay energéticas que, como pueda ser Iberdrola, que está en una subida libre, que es más eléctrica, evidentemente, no está tratando con tanto petróleo, y que, bueno, ahora actualmente diversifican mucho. Ya sabéis, Repsol hace electricidad, hace petróleo, se meten en muchos temas. Y bueno, en este caso pueda tener más margen todavía, como digo, y por eso son las que he elegido técnicamente, porque el suelo está realizado, pero la posibilidad de llegar hasta esos máximos me da margen de decir, bueno, pues entonces todavía tengo proyección posible de subir de, bueno, pues hasta este máximo anterior que es del 2015, es un 15%, el más cercano, que podría ser incluso en este mismo ejercicio, y luego posteriormente vamos a ver dónde llega, ¿no? Entonces, por eso es una de las compañías que elijo técnicamente. Aquí, ¿qué ha ocurrido técnicamente? Pues que la compañía, vamos a quitar esto si puedo, aquí, cuando yo estaba realizando la gráfica, la verdad es que estaba en zona de aquí, ¿vale? Esto es ya diario, en donde se estaba en zona de, sí, testeando esta resistencia. Y luego la coincidencia de este tramo eran los máximos anteriores y mirar qué fortaleza, con qué, claro, ha absorbido todo el dinero que podía haber en esos niveles para romper esta figura al alza, ¿vale? Entonces, parece que tiene muchas posibilidades de una continuación de esta tendencia y de una continuación. Si nos basamos en esta figura y si nos técnicamente, incluso con el precio, la ponemos, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, en precio, para que lo veáis en precio directamente aquí. Veis estos mínimos con estos máximos, ¿vale? Y si los ponemos aquí, y esto lo prolongamos como un doble suelo con una ruptura clara. Pues bueno, pues ese doble suelo le tenemos aquí con la proyección, a ver si en semanal lo vemos, ni en mensual, si te lo tengo que ver. Aquí, que en mensual el gráfico se me va, lo ves, estamos hablando de ahí que serían 19, que si dais cuenta, fijaros, coincidencia de que más o menos llega hasta los niveles de estos máximos de aquí, ¿vale? Pero sería una rentabilidad de un 10,33%, eso sí, hoy con la subida restada de la vela de hoy, que ya está haciéndola. Pero bueno, la figura está ahí. ¿Cómo tratar en el corto plazo si se quiere? Bueno, habrá opción de una posible pullback
a la zona de ruptura, porque la zona de ruptura podemos decir, vamos a quitar esto así para verlo más claro, si vemos esto aquí y esta que era esta, la subimos ahí, esa es la zona de ruptura. Si hay un pullback a esta zona de ruptura, pues entonces en el corto plazo, porque estamos tratando un Fibonacci desde este último tramo nada más, pues tendríamos que el mínimo de esta vela, en un gráfico horario es 17.37, en el corto plazo sería el primer entrada, 17.37. Si eso lo ponemos como estrategia, por ejemplo, vamos a poner una estrategia evidentemente larga, nuestra entrada sería en una bajada 17.37 con un stop en la pérdida del 61.18, que es 17.21, vamos a ponerle un pequeño filtro, 17.19. Asumiendo solo un 1, no, incluso vamos a asumirle un 2%. Fijaros que un 2 ya me baja en un horario a 1,73, perdiendo solo un 1,73, y yo aquí, mi beneficio aquí es 1,90, pero realmente yo podría tener intención de ganar mucho más, ¿vale? Porque lógico que estamos dentro de una tendencia alcista con una ruptura de una figura trabajada en el diario y que esta entrada en un horario o en un 4 horas, que también se podría en un swing, ¿vale? En un swing, que si veis en un swing, pues claro, te está diciendo que tendría que llegar al mínimo de la vela de estas últimas 4 horas para entrar y el stop lo pondríamos aquí, que también podría ser, ¿vale? Entonces, trataríamos, si fuéramos largoplacistas actualmente, tendríamos que ver que el pullback que nos llevara ahora mismo nos tendría que llevar a niveles de 17.30, 17.31, vamos a ver, esto es el nivel de antes, vamos a verlo limpio. Si nosotros vemos esta ruptura diaria y la vemos así en Repsol, sí, pues es que sería 17.25, más o menos, es que no sería mucho más. Eso en Repsol, ¿vale? Vamos a pasar, porque si no, no me da tiempo, a defensa y seguridad, segundo sector de los que pueden tener bastante. Y aquí, pues mirar, para que hagáis una idea de cómo está la situación. ExxonMobil, fijaros la ruptura del lateral largo placista mensual. Esto es una vela mensual, pero es que fijaros en el mes de enero lo que ha hecho. Esto es el tratamiento de la situación geopolítica y de la energética en la que la necesidad de la defensa, de la seguridad, para cuestiones lógicamente armamentística, que es en este tramo lo que estamos hablando, pues ha generado eso de al final, pues que haya una entrada, un rebalanceo de salirse, una distribución, diversificación, se pueden ir de esa IA que a lo mejor ya hay más miedo de si va a dar los retornos en las valoraciones actuales y se han ido refugiando en estos sectores, claro, con una velocidad endiablada. Y por eso estos 2 meses con estos niveles de precios tan desorbitados, ¿no? Que llevamos pues una rentabilidad actual en estos 2 meses desde el mínimo de un 30%. Es verdad que ahora ya ha recogido, que estamos hablando, porque todo lo que hacemos ahora en el gráfico lo vemos en tiempo real, y está hablando de un 24%. Vamos a ver, no lo vamos a ver, este no es el elegido, perdón. Cherón ha hecho esto, Phillips ha hecho esto. Perdón, estamos en energía de nuevo. Perdonar, vamos a defensa, ya decía yo si eso. Defensa es Tales. Tales no, la vimos en el webinario de enero. Tales está lateralizado. Si vemos mensualmente, está entre 277 y 217. No es la elegida, vemos el tirón y esto es una posible bandera. Lo digo, ahí queda, si queréis la vemos luego. General Electric, fijaros cómo está y encima hoy, bueno, pues intentando, si vemos en el diario, romper esos máximos de 330, vertiginoso. Entonces es ir demasiado detrás y mis elegidas técnicamente por tener mayor recorrido, volvemos a lo mismo, y por tener mayor posibilidad, tenemos a Boeing, en el cual no digo yo de anticiparse, pero siempre gestión monetaria. Puede ser, habéis visto estos laterales, estos suelos creados. Aquí viene desde el 2020 con mínimos un poco ascendentes, con una fortaleza de resistencia en estos niveles de 259, encontrándose actualmente en 241. Pero bueno, vamos a ver en el diario
la figura, fijaros qué aceleración desde estos mínimos de noviembre. Bueno, vale, pues ahora hay un retroceso, ahora hay una posibilidad de que a lo mejor este retroceso es coger carrerilla, como ha pasado en otros que ya no nos da tiempo porque ya lo han hecho, es coger carrerilla para ir a romper esos máximos de aquí que veamos en el 259 y por supuesto entonces ir mucho más allá, claro. Bueno, pues eso pasa lo primero por dos cosas. Una, que ahora lo que sí tenemos es la opción de tener posibilidad de tener el riesgo más, entre comillas, comedido, porque bueno, no nos vamos a anticipar, estamos en esta zona a medio largo plazo podemos entrar con un soporte y la media móvil de aquí, por supuesto, si se me acerca a 230, vamos a ver si sigue la bandera y si no, cuando rompa el 248. Si se me acerca a 230, pues puedo entrarle y lo que aquí yo seguiría ya, si soy a medio plazo, más haría más el seguimiento de la media de 200 sesiones. Esta de aquí, ¿vale? Que creo que en el medio largo plazo, esta es la de 200, va a ser mucho más difícil de romper, de perder, en este caso a la baja. Entonces, esta figura puede ser o debería ser triángulo de continuación de tendencia, triángulo, banderín, bandera, de continuación de tendencia y lo que debería de ser es, claro, esto aquí si eres rígido es ahí. Entonces, no es un triángulo que te lo inventes, entonces es ahí, con el cierre de ese y te quitas ese pico y es ahí. Bueno, pues sería muy relativo, pero lo que sí es verdad es que el precio está haciendo una caída, una consolidación y es más normal que rompa hacia arriba, que no pierda el 230. Por donde cercanías a 230 es compra y ruptura de 248 es compra. Yo aquí, evidentemente, la compra gorda, aunque iría asimilando, sería esta que ponemos, ¿vale? 2,59. Sabéis que lo va a hacer con velocidad, pero sí que podría ir acumulando, ¿de acuerdo? Si nos fuéramos a un 4 horas para acción en un swing trading, en este gráfico, pues básicamente el dibujo es el mismo. Veis como aquí el 230 sí que ha servido de gran soporte, ha roto aquí ahora mismo. Quizá en el más arriesgado, en el corto, se podría subir a 200, incluso 36 si le baja para hacer mínimos ascendentes en la figura, ¿vale? 236 en un 4 horas, porque este mínimo hace esto y vamos viendo que esto ahora a ver si tira hacia arriba, ¿vale? Tiene perspectiva, tiene pinta de hacerlo, por eso es elegida. Otra de ellas es Airbus. Airbus mensualmente lo que tiene es que, aunque ha roto estos máximos, ha hecho una recogida bastante buena. Bastante buena significa que, como estáis viendo, en precio, bueno, eso no es precio, esto es fuera, es que se me va ahí. En precio ha tenido una bajada desde este máximo a este mínimo. Bueno, el mínimo ha estado aquí, de un 16%. Luego hizo otra vela, vamos a ver en el diario cómo se comporta para que lo veáis. Y fijaros, esto lo ha debido hacer hoy mismo, ¿vale? Porque yo tenía esta figura también de concavidad con un suelo doble mínimo que si me rompía esto con este hueco tiene potencial. Esto es ahora en vivo y en directo el 201 de Airbus, hoy debe estar subiendo bien, claramente, porque lo ha roto, pero esta figura me daba después, a ver esto, de esta, lógicamente, aquí un lateral, una subida, una recogida que no ha podido, una vuelta, que esta es una resistencia que actualmente, fijaros, todavía tiene margen de ir a buscarla, pero aquí esto para mí ya es una formación. Si hoy me cierra por encima de este mínimo, que estábamos hablando de 198,70, que va a ser, no, miento. Esto era lo que tenía que superarme. El mínimo real este de aquí es 199, 20 y pico, más o menos. Me cierra por encima en diario, lo normal es que ahora continúe la tendencia y por lo tanto técnicamente es mucho más actualizado la posibilidad de entrada incluso aquí, ahora mismo, para poder tenerle en el corto, en el medio y en el largo plazo. Ya uno gestiona monetariamente la manera de entrarle, pero está dando señal de comprar. Cuando lo había analizado todavía no lo había hecho porque yo estaba marcando, pues lo miré por aquí, por esta vela de ayer. Y bueno, pues hoy
ha roto. Hoy he tenido lío, jaleo en la mesa y no he visto la ruptura. Vale, pues la ha roto, perfecto. Entonces ahora esto, incluso el 198.70 que había marcado que va por abajo, nos lo pone bien como un soporte. Ya sabéis, lo que era resistencia pasa a ser soporte y actualmente, bueno, pues, ¿cómo podríamos establecer? Tendrá, lógicamente, frenadas. Fijaros aquí en el precio, como aquí, esto de aquí, para que veáis, os lo voy a poner para que esto a lo mejor ya no es una subida vertical. Si veis aquí, el precio entra y aquí intenta en 3 días y esto, ¡pum!, cae de repente, lo intenta soportar y pierde. Por lo tanto, estos niveles va a ser el 206, 205, seguramente una pauta de resistencia para seguir bajando, para hacer una pauta, pero yo creo que para continuar, seguramente, o para confirmar que esto puede seguir subiendo. Esto es en Airbus, ¿vale? En el corto plazo nos podríamos ir en 4 horas. Si alguien me sigue en el 4 horas, de momento me dice lo mismo. Si yo le marco 52, no, perdonar eso, nada, eso es. ¿Qué ocurre? Que aquí se está formando lateralidades que nos hacen perder un poquito. Lo que es bueno es que aquí, si veis, ocurre más o menos, un poquito menos quizá, pero esta zona del RSI, de aquí de estos mínimos, estaba en esta zona, aquí llega el mínimo y sin embargo veis que en el RSI no se mete en zona de este mínimo y encima genera y ahora no está sobrecomprado todavía. En el 4 horas, vamos en el diario. El diario con la subida de hoy, fijaros que sigue estando lejos todavía de la sobrecompra y tiene margen, ¿vale? Por lo tanto, es una de las opciones. Y luego por una española vamos en Indra. Indra, sabéis la proyección, lo que ha tenido y bueno, es por traer al sector dentro de nuestro mercado una compañía, más que nada. Y aquí vemos en mensual, pues veis esto, ¿no? Veis esto, pero veis esta vela, ¿no? Lo que ha ocurrido por el tema político, tal, del tema que nosotros entramos poco, nosotros lo que buscamos es lo que nos hace el precio, ¿vale? Y el precio, lo que sí es cierto es que desde este máximo aprox del mes de enero a estos mínimos estábamos hablando de un 20 y pico por ciento, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros teníamos, yo particularmente tenía una resistencia 56,45 y 45,50. Vamos a ver en diario Indra, vamos a verlo en diario, aquí lo tenemos. Vemos aquí esta zona y vemos, bueno, esto lo vamos a quitar que ya no le dé nada, que era solo para ponerlo. Vemos el gap bajista que hace y el cual me vale a mí como para tener una referencia clara de que a día de hoy esto es bajada a 45,50 y esto de momento no me ha dicho que cambie la tendencia, ¿ok? O sea, de momento en Indra, bueno, puede lateralizar, pero con un gap que hizo bajista no me confirma ahora, bueno, pues ha tenido lo que sí está claro es que es la compañía a tener en cuenta dentro de este sector y dentro de nuestro IBEX 35 y del mercado nacional, sería este el reflejo, por si nos interesa. No es que me está dando una señal muy clara, veo unos máximos con unos máximos descendentes, algo importantísimo en el análisis técnico en cualquier tipo de vela. Si vamos al semanal, pues vemos aquí máximo de esta y mínimos. Son descendentes de decreciente hasta aquí. Primera semana en la que el mínimo por lo menos es ascendente, pero el máximo no. Y el máximo de esta sí es de la semana pasada y de esta no. Por lo tanto, esta zona, si no aquí lo podría incluso bajar a 55 y algo, pero esa zona está claramente como una resistencia que hasta que no supere a mí no me genera la suficientemente confianza como para darlo todo. En el caso de que seamos anticipadores o no sé decirlo, si nervioso o que creamos en la compañía en el medio y largo plazo, pues en un 4 horas podríamos hacerles entradas, sobre todo pues en este caso yo me marcaría lo de la media de 200 sesiones como que suele ir muy bien en un gráfico de 4 horas, a mí me gusta mucho. Aquí lo ha perdido y fuera, aquí no habría nada más que hacer, lo ha perdido y lo ha perdido, pero esa con la vela Heikinasi a mí
en un 4 horas me da la funcionalidad de decir, vale, entro cuando la vela Heikin Ashi esté completamente por encima, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, la posición larga es aquí. Imaginaros, yo entro aquí, bueno, esta está al día siguiente, en el medio, ni en largo ni corto, ni en la, bueno, en la apertura, que en la apertura es que soy Heikin Ashi, aquí no se vería, pero bueno, en la apertura, imaginaros, esa es mi entrada. Evidentemente, si yo entro en el día de esa vela, el nivel de stop, como la media pasa por aquí, me iría a la vela del mínimo anterior, sería aproximadamente ahí, ¿vale? Y luego ya el stop, yo aquí en un 4 horas lo dejo, porque o sea, perdón, el beneficio, inicialmente lo dejo y estaría hasta que pierde, evidentemente pierde, vamos a ver si me deja ir hacia aquel lado, no me va a dejar, me tiene aquí, hasta que pierde esa media móvil de 200 sesiones, que es aquí, ¿vale? Eso o le pongo la de 52 si quiero una salida rápida, que la de 52, la salida rápida sería la pérdida mucho más rápida, sería, imaginaros que yo habría entrado aquí, se haría en esta vela de aquí, en esta vela de ahí, saldría con la rápida y la rápida me hubiera dado el beneficio en la salida. Evidentemente en esta que está entera no, la siguiente va más o menos a 28, ¿vale? Eso sería un swing, es un swing en un 4 horas con esto. Pues aquí, pues evidentemente, cuando hubiera sido, para que lo toméis de ejemplo, en un swing en el 4 horas, la vela es esta. Mi entrada, esta es el día, aquí, esta es mi entrada. El stop sería este mínimo, ¿vale? Ese mínimo de ahí. Que fijaros este mínimo de aquí, como este lo mínimo lo pondría, porque yo entro aquí y el mínimo anterior de este es este, no es que no lo había visto este mínimo, que fíjate que casi me echa, me hubiera echado, pero la vela sube, baja y hace este mínimo, pues yo busco ese mínimo de la vela, ¿vale? Ese mínimo sería mi stop. E incluso si le queréis meter un pelín más, porque ya sabéis que los stops nos echan, pues meter la vela anterior. Nos estamos jugando un poquito más, un 467, ¿vale? O hay gente que dice, bueno, no, hasta que esté otra vez la vela por debajo diariamente, pues yo en el stop en el corto lo dejo ahí. Pero bueno, si no, hasta que esté la vela, ahora, una vez pasado ya, porque ya se ve que no, pues ahora ya es hasta que la vela esté totalmente por debajo, tipo esta. Y la salida, volvemos a lo mismo. Veis que ahora ha retomado la de 50, que incluso puede tomar 2/3 cuando esté por debajo, por la de 200 y los otros 2/3 por encima de la de 50. Un día podríamos hacer un curso de trading, de swing trading, con estas figuras. Y ahora a dejar de correr. Vamos a ver en la resistencia lo que hace y tal, y estamos haciendo beneficios. Esto en intra. Vámonos a materias primas. Materias primas, fijaros, esto es Antofagasta. A materias primas, geopolítica total, ya sabéis todo lo que hay con todas las tierras raras, con el uranio, con el cobre, ya dejando atrás incluso el tema oro y el tema plata, ¿no? Sino materias primas a nivel, lógicamente que geopolíticamente hablando son importantísimas y que por eso lo hemos metido dentro de este webinario. Antofagasta mensualmente difícil de seguir ya, muy amplio. Voestalpine también, fijaros que es vertical, y yo he elegido otras más accesibles todavía también por los mercados, por las divisas y tal. Bueno, en este caso Boliden, que la razón, aunque fijaros que también en mensual, pues se ha disparado una vez que hizo primero después de esta ruptura, pero bueno, aquí sí que hubiera habido una posibilidad muy buena dentro de esos triángulos, pero no están. Entonces vámonos a lo que hay en el día a día. En el día a día, ¿qué puede ser de ser? Bueno, otra igual que me ha pasado un poco, que parece que quiere ya realizar la ruptura del posible triángulo de continuación de tendencia, porque lo que hay aquí, o evidentemente lo que sí hay, incluso esto si lo viéramos en semanal y quisiéramos dibujar técnicamente, que lo hacemos después de esta figura que la televisa, este hace un pequeño pullback, esto de aquí sería básicamente un mástil, ¿no? Porque está casi, esto es como un mástil. Y lo que está es como una bandera. Pues bueno, incluso podríamos decir que la posibilidad de ruptura lo que conllevaría es, si no desde aquí, porque a lo mejor me he excedido, porque aquí hace esta ruptura, pero sí desde ahí,
pues la posibilidad de que ese mástil se lleve, no sé si me dejará cogerlo así, hacia, una vez que lo rompa, hacia arriba. Lo que quiero que entendamos es que la posibilidad de una subida mucho más alta existe todavía en la compañía. Entonces, por eso el posicionamiento o el análisis técnico al respecto. Mínimos descendentes, o sea, ascendentes y máximos ascendentes en semanal, por supuesto, en casi todos los casos, ¿vale? Vemos aquí una vela, pero vemos que incluso es demasiado la aceleración, ¿vale? Por lo tanto, un tercio ahora, bueno, venga, vamos a decir lo de que estamos tal, que a lo mejor lo veis más claro. Un tercio ahora, bueno, incluso ahora, los otros 2 tercios, cuando rompiese este nivel de 6,76, creo que sería suficiente para entrar. Le queda un 2,56, le queda muy poco, entonces no sabemos si es posible. Evidentemente, por arriba ya nos olvidaríamos, ¿vale? Nos olvidaríamos de esa opción. Aquí lo que jugaríamos es si entrásemos, porque no nos da lugar a entrar en la base del triángulo, en estos niveles, que sería ideal, ¿no? El soporte ideal sería pues, incluso este, 605, ¿no? No sabemos si va a llegar a 605. Estos son coronas suecas, ¿vale? Ya os lo he puesto, es SEC. Entonces, pero si fuera incluso aquí, bueno, pues sí que entonces bajaríamos el nivel de stop y claro, estamos hablando de un 12%. Habría que asumir, porque seguro que la media va a seguir subiendo, este soporte de 565. Eso sí, por arriba no, y solo con un tercio. Luego, si tira, entramos con los otros 2 tercios y ya tenemos un tercio comprado, pero ya tenemos algo. Eso es el perfil de riesgo que cada uno quiera asumir. Si no queremos asumir tanto riesgo, nos esperamos a que rompa el 6,76 y empezamos a entrarle. Punto pelota. ¿Vale? Luego está Freeport McMoran, que es mensualmente. Vemos que la ruptura, ahora es otro de los valores, que sí, que es difícil porque como veis en el contexto global y los sectores han sido elegidos. Si no fuéramos a ETFs de este tipo de materias primas o ETFs de energía que hemos dado o ETFs de defensa y seguridad, esos ETFs estarían alcistas sobre todo desde enero de este año. Y es que desde enero de este año es cuando ha cambiado mucho la perspectiva. Este caso lo cogió en diciembre el primero, pero la ruptura de los máximos anteriores también fue enero y febrero. ¿Tendrá que haber hacer un descanso? Pues posiblemente. Esto, por eso decimos que esto ahora va a empezar un poco, o ha empezado por este sistema FOMO, pero es que hay mucha gente que todavía no está. Y esto, ese FOMO que hay por miedo a quedarse fuera, implica una bola de nieve, en este caso a favor, hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, vemos el diario para verlo. Claro, es que yo analizo cuando analizo. Mire, fijaros que en los otros casos ha dado la casualidad, tanto Repsol como ha habido otras dos, que me han hecho el pico alto rompiéndome niveles. En este caso, bueno, también es alcista, pero yo lo he empezado a analizar cuando estaba por aquí. Incluso yo no sé si ya había echado el ojo con la resistencia de estos máximos que es incapaz de superar y que entonces está lateral, ¿vale? Está lateral que le viene muy bien para descansar de este RSI, si veis, para quitarse esa sobrecompra que tiene de esta aceleración tan clara, pero que al final la formación es la misma, con un soporte muy claro en 57,70, con un gap, que ya ha tenido dos, ¿no? Un gap que tiene ya, después fijaros de la ruptura, este pullback es una... Estas, claro, si nos llega a ver, pero esto lo ha pasado todo muy fácil. Esto, claro, es un pullback que si lo llevamos a ver, bueno, pues aquí tienes, lógicamente, como viene de una resistencia de largo plazo, desde este máximo y de este máximo, pues la ruptura dice, bueno, aquí con un stop aquí, bueno, vale. Aquí, si da la casualidad que antes de subir, que todavía está lateral, y esto sí que incluso en un horario, vamos a ver en un gráfico horario actualmente, fijaros que en el horario analizamos esta también para ver la gruesa también, que es la de 200, hasta en un gráfico horario. La media móvil de 200 sesiones es importante en cualquier espacio temporal, da igual. Todos esos
¿cómo iba a decir? Todos los ordenadores o todos los cuánticos, todos los que hacen lógicamente, introducen datos, la media de móvil de 200 sesiones, tanto en los cortos, medios, largos, está ahí, está ahí. Y claro, esta regresión a la media hace comprar, esta hace comprar. Y entonces hace rebotar. Cuando lo pierda claramente, esto es un horario, esto es mucho más corto plazo. Fijaros que aquí sigue vigente, en este lateral, ese 57,70. Nadie nos dice que no, pero es cierto que esta media móvil de 200 en horario nos puede dar una pauta de decir, bueno, sí, pero como yo no quiero esperarme a tal nivel, porque tal, voy a ponerme a niveles de estos, como entra ahí, a eso, perdón, esto no es un ejemplo, esto es un de precio. Quiero poneros que creo que os gusta más, si no lo, aquí, de posición larga en esto, porque veo que estos máximos no me los ha superado. Entonces es posible que me venga otra vez a la zona de aquí. Bueno, este stop es lo que os iba a decir. Puedo ponerlo a niveles de pérdida de esta y por lo tanto ya estoy asumiendo simplemente simplemente, pero es un 5%. Es que el lateral es ancho en esta compañía porque la posibilidad de ganancia sin superarlo ya es un 7,96, simplemente yendo a la resistencia, que a partir de ahí, ojo, ojo que la rentabilidad ahí se multiplica, puede ser muchísimo mayor, ¿vale? Y yo, mientras tanto, eso sí, tengo un riesgo de pérdida de 5,95 para salírmelo. No, de un 6 casi, si me voy a este, ¿vale? Perdón, esto es que está cogido si es de aquí. Yo subiría, perdonar, aquí, de un 3, esta vez, me he explicado mal. Yo lo que haría utilizando el horario, porque el otro es si cojo diario, si cojo el horario, lo que hago es este mínimo y fijaros si queréis con las velas que hemos dicho antes, que yo para hacer trading, swing trading y corto, y con este tipo de cosas las hago. ¿Por qué? Porque si veis, aquí no me ha cumplido el tema de una vela completa. En ningún caso, la vela está que ninguna de las dos está completa, de las tres, sí toca las mechas y el cuerpo, pero no completa. Aquí en un swing horario, fijaros tú la ventaja que hubiéramos tenido. En un swing, aquí teníamos una vela ganadora aquí, ya, estas ya estaban por encima, vamos, en esta ya hubiera entrado. No se hubiera echado y la salida todavía estaríamos dentro. ¿Vale? Fijaros que el swing es guapísimo. Esto para los que estáis dentro del webinario que os gusta el swing. Y dicho esto, nos vamos ya a la última de las compañías siendo nacional, que es ArcelorMittal, pero como veis, uno de estos suelos que antes lo hemos visto, no recuerdo antes cuál era, que decíamos, jolín, que bueno, no voy a ir, un lateral enorme que se encontraba por aquí esta zona y que, claro, podía romper y que todavía no lo había hecho. Pues imaginaros que la situación de Arcelor ha podido ser igual, se encontraría por aquí tal, pero de repente, en cuanto la ha roto, pues la verdad es que, claro, al ser un posible figura, claro, que es esto de doble suelo, fijaros aquí un doble mínimo con este máximo y luego, claro, encima luego el doble máximo ahí. Esto se ha replicado y se ha ido hacia arriba y es donde lo ha llevado aprox de los niveles. Y ahí más o menos lo está, bueno, frenando, no digo porque eso sigue ahí. Es verdad que ahí vamos a ver si retrocede y estamos hablando del 55, el actual, vamos, el 55,84 que es actual. Nos vamos a diario en ArcelorMittal para ver qué posibilidades hay. Es que hoy, fijaros, que ha hecho un retroceso y hoy nos ha abierto con hueco otra vez y nos intenta tantear. No sé si va a romper el máximo, no lo sé, es a jugar a adivinar, entonces eso ya es muy difícil. Vamos a bajarnos al horario para ver cómo se encuentra fuerza de tendencia. Nos vamos a vender el RSI, que el RSI, claro, en gráficos horarios lo que sí nos da una visión cuando tenemos que estar máximos, de decir, a ver cómo ha hecho esto. Y fijaros que ha llegado a esto y se la ha llevado aquí al mínimo, totalmente del RSI al mínimo. Fijaros que este mínimo anterior en horario, fijaros dónde estaba el RSI, fijaros aquí cómo se ha quitado a eso. Eso quiere decir que hay ganas, porque está entrando dinero en todo esto y ahora hay ganas. Y ha seguido tirando. Y aquí ha jugado con un gap. Esto tiene pinta de que quiere seguir, quiere seguir. Y claro, es que hasta la media de 200
Fijaros el swing, bueno, pero bueno, no, ni lo vamos a poner, pero fijaros que es que está demasiado lejos. En 4 horas nos iríamos. Esto en ArcelorMittal, bueno, pues se puede entrar, quizá ir entrando pausado, un tercio. Yo creo que va a romper y seguirla, porque parece que sigue siendo su mes y puede ser. Bueno, vamos por último a industrial. Si ya estos sectores habéis visto que cómo han sido, ¿no? Pues el sector industrial ha sido igual o mejor, ¿no? Aquí tenemos Caterpillar, esto es en gráfico diario. Si veis el mensual, fijaros el mensual. Es que los otros han podido empezar en enero, pero es que esto es septiembre. Y fijaros los Caterpillar desde septiembre, si nos vamos en precio, desde septiembre, bueno, la vela que he cogido creo que es octubre, a los máximos ya es un 92%, ¿vale? Por eso no lo he cogido, no porque esté mal, sino que es que, claro, es una pasada, ¿no? No porque este gráfico no esté haciendo ahí, parece una continuación de tendencia, de la tendencia, de la tendencia. Entonces, vamos a otra compañía que si veis, verticalidad, aceleración, ha tenido un retroceso y está en él. Podríamos verla, pero las elegidas en este caso han sido estas. Honeywell Internacional, americana. ¿Por qué? Porque la ruptura ha sido más cercana. La ruptura ha sido en este mes de enero. La consolidación y la confirmación ha sido en el mes de febrero. Y bueno, vamos a ver lo que hace, porque ha llegado a un máximo, como veis aquí, de 245,70, que es donde tengo la resistencia puesta, porque no hay más, porque si veis, la subida puede ser libre y como veis en gráficos anteriores de este sector industrial, no los que he puesto, buscar industriales y sobre todo compañías serias y fuertes, que la mayoría de las que utilizo suelen ser esas, ¿no? Y porque están capitalizadas y técnicamente suelen funcionar mejor. Entonces, bueno, vemos en el día, y así nos vamos, y vemos esta recogida, si se le puede decir. Es que la aceleración es vertiginosa. Entonces, si vemos ya en el día las dos, bueno, aquí por el cruce, pero vamos, alejadísimas, tanto de la de 200 como de la de 52 en diario, alejadísimas. Entonces, ¿qué podría ser? Volviendo a lo básico y tal, pues mirar que ahora tenemos, después de este máximo, máximo descendente. Este le podemos llamar descendente y este podemos llamarle descendente de momento, ¿vale? Porque este máximo hoy parece que no lo va a hacer y sin embargo el mínimo sí. Tenemos que esperarnos un poquito. Vamos a ver si esperándonos un poquito pierde y esta figura pierde estos mínimos anteriores. Fijaros que aquí la mayoría de los mínimos, esto sería un triángulo rectángulo, un triángulo de continuación, pero bueno, a ver si pierde pues los mínimos que son aproximadamente 239, ¿no? 239,22, hoy ha hecho 239,19. Es que fijaros, este 322 y 19, el mismo 239, esto lo vamos a subir aquí para el más corto plazo, porque el soporte ideal después de esto es este, ¿eh? El 234. Lo estoy subiendo. Los que seáis medio placista, seáis muy disciplinados, el soporte real de esto es este, 234,30. ¿Vale? Y esto es una figura ahora de más corto plazo. Pasa que me voy a ello porque veo que puede no perderlo, pero lo puede perder. Y si lo pierde, lo normal es que vaya aquí. Y esta sí me gusta más como entrada, ¿vale? Por eso pongo esto. A mí mis niveles de entrada son 234,30, 227,50. Lo que vemos esta aceleración de la tendencia, que claro, lo que pasa que no pienso que esta aceleración pasa por aquí, porque este mínimo y esto de aquí, este de aquí, ¿eh? Y de ahí se dispararía, nada de inventarnos flechas o disparos. Ahora hay muchas, demasiadas, ¿verdad? Pero esto lo que quiere decir es que la tendencia es tal y podría ir acercándose hacia esa directriz, ¿vale? Entonces, bueno, eso la vamos a quitar para no hacer tanto. Estas mínimos que hemos dicho que para que, bueno, para ponerlo por si acaso, 239,20 hemos dicho, pero vamos, es 239. A lo que voy es que esto es un doble mínimo. Si supera el máximo de 2,45, recordar, va a ir mínimo hacia arriba. Bueno.
también se puede hacer la estrategia que hemos hablado antes de si tengo una posición larga cercana a estos niveles, mi stop lo voy a tener que meter en este mínimo, ¿vale? La vela es ahí. Este mínimo de ahí, que tampoco es tanto, bajarlo un poquito más, un 2,99 respecto a un precio de entrada aquí y mi stop aquí, porque me va a bajar hasta allá abajo, pero no quiero riesgos, me voy a quedar ahí. Y, lógicamente, si he acertado, lo mínimo es que me suba ahí y la ruptura yo ahí por arriba, yo ahí no pondría precio según la estructura del yo no pondría stop profit en estos niveles, yo dejaría correr el beneficio, ¿vale? Y el stop solo lo pondría stop si quiero entrar a este nivel y si lo dejo perder, pues la estrategia es entrada a este nivel con el stop al nivel siguiente de abajo, en este caso ya es de medio largo, si veis supera aquí el 3 y pico, este es el real, ese es el stop, sería este mínimo, que sería un 4%. Si yo voy bajando el precio, entro con más posición, ¿vale? Entro con más lotes, más posición, porque estoy pagando ya 2,34, no 2,39, ¿vale? Ya puedo entrar con algo más de dinerillo. Y luego, por supuesto, si me la ruptura, volvería. Pero aquí vamos a ver si es capaz de perder el 2,39,20, ¿eh? Vamos a Unión Pacific, segunda. De largo plazo, en mensual, este triangulazo que nos marcamos los de análisis técnico, con una resistencia y sobre todo este trayecto de máximos mínimos descendentes y estos mínimos de directriz atravesados por este mes, que es el mes, en este caso, de febrero, retrasado respecto a los demás, por lo tanto, a lo mejor hay más posibilidad de entrada y por eso mi elección. En semanas, vemos que las semanas, una vez rota la directriz, ha vuelto a ampliar el rango y ha roto los 12,57, puede hacer un pullback que podamos aprovechar a esta zona, si veis de aquí, de máximo, máximo, y este no llegó, pero aquí hubo un post y ahora sí que lo ha conseguido, con cierre por encima del mismo, que cierre semanal, y esta semana que tiene toda la pinta que ni se va a volver a esa zona de 2,57. Bueno, sí puede volverse. Si se vuelve, es entrada, ¿de acuerdo? Es entrada aquí. Yo, en este caso, fijaros que esto lo había puesto aquí por el gap, 238, es este de aquí. Fijaros dónde se ha disparado. En la resistencia 2,57 pasa a ser soporte. Esto lo vamos a poner como un soporte ya. Está claro en diario. Soporte 2,57. Lo tenemos a 2,63. Y esta sería la zona actual de entrada. Resistencia. Es que como veis, si venimos de aquí, esta zona, bueno, sí la tiene. Estos tienen todavía aquí, porque sí que hay máximos anteriores, que es esta zona, que esto es 2,73, ¿vale? Entonces, podríamos decir que tendríamos una en 2,73 por aquí arriba, no llega, pero sería que tuvierais en cuenta que la resistencia de aquí habría en 2,73, ¿de acuerdo? Estos son dólares, compañía americana. Esa es la resistencia que seguramente va a intentar buscar como primera resistencia de desde 2,57, perdón, de precios actuales 2,63, que son 10 dólares, si no nos baja antes a 2,57. ¿Cómo veríamos si nos queremos bajar en el 4 horas? Vemos que en el 4 horas lateraliza, como consolidando la subida anterior, porque aquí es que ni ha lateralizado en la ruptura, muy lejos, después de este gap que veis aquí, que es este gap que veis en el 4 horas, después de esta pequeña bandera de continuación, vale, aquí hace, bueno, esta figura no es que si se transformará en hombro, cabeza, hombro, pero es que ahí no hay ni tiempo. Podría ser esto un pequeño hombro con una cabeza y un hombro, pero la cuestión es que si veis la connotación que os hablaba yo antes y que a mí particularmente pues me gusta, sobre todo, pues es esa connotación de no estar haciendo nuestra sonrisa para romper al alza, ¡pum!, y explotar hasta ese 2,73. Bueno, si queremos trabajar el horario, fijaros la media de 200 no está tan alejada. Plazos tendríamos que poner
Es que la resistencia realmente aquí en horario estaría X, ¿sabes? En estos niveles. Pero que bueno, que por arriba te quiero decir que quizá nuestra función es dónde entramos. Claro, y aquí esto lo que está claro es que el soporte tiene que estar en esta zona, en esta lateralización. Nos va a marcar esta media móvil. Si recordar, las ponemos en Heikinasi para tener esta entrada, lo veis aquí, después de una vela completa, entrada. Vale, Gabriel se tiene que ir, por supuesto, y muchas gracias por venir. Y aquí vemos que aquí sería, pues volvemos a hacer un poquito la estrategia de entrada con posición larga. Si es ahora, chicos, hay que bajarnos el nivel a este mínimo que está por debajo o a vela completada con Heikinasi, que también nos ponemos a esperar la vela completada, que a lo mejor supuestamente es ahí que es un 3, nada más, tampoco estamos hablando de tanto. Y lo demás es arriesgarnos un tercio y si rompe los otros 2 tercios y para arriba con lo demás, si rompe por arriba. Y eso sería Unión Pacific. Nos quedaría, lo voy a hacer más rápido este caso, Fastenal con triángulo de continuación y veis que os dibujo ahí una especie de concavidad o sonrisa, que es esta zona, con esta ruptura, con esta directriz por romper y con lo que era resistencia 2,45 es soporte, no ha roto, entonces aquí tendríamos que esperar. Lo veo porque estos mínimos es una bandera con mucho más bajada, pues o a superar 47,37 en cierre, no en cierre, o perder el 45, perdón, o aproximarse al 45 para entrar. Esa sería. Un momentito que se queda ahí. Vale. Y vamos, Siemens sería quizá por la bajada. Este lo había visto última hora por esta subida que tenía. Dentro de los valores era por la bajada que había tenido más brusca y había ido a buscar directamente la media móvil de 200 sesiones, pero me gusta menos, no me gusta mucho. Y dentro de nuestras compañías estaba ACS. Lo que pasa que ACS, cuando lo he mirado, estaba como lateral, pero fijaros la explosión que ha vuelto a tener. Es dentro de, porque ACS antiguamente era constructora, pero actualmente es todo construcción industrial, porque hacen de todo. Entonces, bueno, la figura es de continuación de tendencia y lo difícil aquí es entrar, pero tenerla en cuenta, ¿vale? Y otra dentro de estas era Safran, que esta la vimos para que veáis una imagen de, por ejemplo, 21 de enero del movimiento. Esto fue, por ejemplo, 19, 20. Fijaros, la vela de aquí, esta que vemos aquí en el bordecillo, esta fue la del 21 cuando dimos el webinario, estaba con esta vela que veis aquí y bueno, planteábamos, ahora lo veréis, planteábamos lógicamente un lateral que lo perdió. En vez de superar por arriba, lo perdió. Lo único que marcábamos el soporte 2,96 y sí que es verdad que a ese sí lo aguantó el primer soporte, luego rompió y ha seguido y rompió la resistencia. Por lo tanto, aquí dio opción no de este lateral que lo perdió, sino el segundo, el soporte que le marcamos de 2,96. Pero Safran ahora lo que tendría que es una vuelta hacia el 3,26, ¿vale? Y eso por mi parte, inicialmente dentro del webinario es, ahora os voy a ir poniendo, por si queréis hacerme alguna consulta de todo lo que, de lo que habéis visto, de algún comentario de alguna compañía de sector que estamos viendo, tanto de seguridad, defensa, energía, materias primas o queráis, os comparto el aviso legal y de conflicto de intereses, pues porque no recomendamos nada, ni damos recomendaciones, ni asesoramientos, sino simplemente, pues, esperad aquí, simplemente lógicamente es carácter un poco formativo, ver cómo se hacen análisis, tendencias, figuras, patrones y luego dentro de la posibilidad de técnicamente cómo el precio se puede comportar, pero nunca, siempre a modo técnico y personal de la visión y la interpretación de ese precio y nunca como una recomendación a tener en cuenta. Y
Y ahora, bueno, pues decirme algo, aunque son las 6:15, tenemos, yo creo que siempre me alargo hasta las 6:30, no hay problema de alguna duda, alguna pregunta. El ejemplo de Repsol sería estrategia a corto plazo de semanas. Una estrategia de corto plazo de semanas en Repsol, bueno, no es, semanas ya no es corto plazo. Semanas es, bueno, bueno, puede haber un swing trading, es que depende. En el caso, por ejemplo, que hemos visto era la que hemos visto era energías Repsol, ¿verdad? Creo que ha sido en energía, ha sido Repsol. Sí, aquí. Claro, ha roto esto. Ahora Repsol te lo puedes plantear de muchas maneras, medio, corto y largo plazo. En el corto plazo, sí, sí, claro. Lógicamente, yo sí, en cuanto me bajo a un 4 horas, es un swing. Un swing no significa semanas, porque el swing puede durar semanas, pero puede durar días. Porque el swing tiene que tener unas estrategias definidas. Si esa estrategia definidas en el swing, yo me doy en una pauta, imaginaros de swing de este con la que hemos dicho, de 4 horas, claro que me puede durar semanas, incluso algún mes, porque o más, porque claro, mi entrada es por encima de las 4, en un 4 horas, una Heikinasi por encima es esta, aquí entro. ¿Ahora hasta cuándo? Hasta que lo pierda. Pues imagínate que no lo pierde hasta el año que viene, estoy con ella. Eso es un swing. Ya un corto plazo es trabajar el valor en un horario como mínimo para entrar, incluso irse más bajo según la volatilidad del valor, pero eso sería trabajar en horario. Vale, voy a ver. Muchas gracias, por supuesto, dale. Perfecto, Mar, encantado. Gracias a todos los que os tengáis que ir, por supuesto. De hecho, si no hay más preguntas, ACS ha subido mucho, puede que a partir de alguna con más recorrido. Manuel, no vamos ahora a ver otras, seguramente hay, pero eso ya sería a ver. Si me preguntas por una, ahora si quieres vemos alguna. Vale, perdona, es verdad, os estaba compartiendo, gracias por el aviso. Os estaba compartiendo la pantalla, ¿no? De cuando os he explicado lo de Repsol, os estaba compartiendo todavía el disclaimer, pero lo que decía era esto, que en una hora sí se puede trabajar el corto plazo, pero un swing, si fijaros en una hora, en el corto plazo podríamos trabajarlo con un 52 sesiones y aún así Repsol con un 52 sesiones como salida, estamos hablando de entrada aquí, bueno, miento, aquí porque el swing es una entrada después de esa vela y salida cuando nos diga. Es que de momento no ha dado ninguna salida, ¿vale? Entonces se puede hacer. Gracias, Rafael, por el aviso. Y José. No, sobre oro y plata y platino no tengo nada. Si quieres, ahora vemos un momento el oro, ¿vale? Voy a terminar. Lo que pasa que el oro, espérate, porque el oro no lo tengo aquí. Espérate, en este tipo de gráfico. Voy a buscarlo aquí en el Bloomberg. Un momentito, oro dólar. Vamos a poner un GP. Bueno, sí, aquí lo vais a ver distinto, pero lo veis. Vale, esto es el oro dólar, ¿vale? Si veis el oro, bueno, esto es diario, ¿vale? Si veis, como hemos visto antes, el mensual del oro, pues fijaros, claro, ya sabéis todo, no os estoy diciendo nada que no sepáis. Lo que ha hecho el oro lo saben todo el mundo. Entonces, claro, las subidas, pero bueno, ha hecho ese 5.600 y ahora está en 4.900 y pico, vale, pues está haciendo una pauta correctiva. El largo plazo está intocable de momento, o sea, intocable quiere decir que no ha perdido nada que su tendencia la haga peligrar, ni mucho menos. Que pueda continuar la bajada es lo que hay que seguir, porque si veis en el diario, hace un pullback con este máximo de 5.119 y ahora está bajando. Bueno, pues entonces a mí si no me supera, por ejemplo, estos niveles, pues ahora mismo voy a ver qué va a hacer con esta pauta, a ver si no me pierde estos niveles. Porque esta zona lateral es la que ahora yo en el oro tengo que trabajar, básicamente, porque
Sería a lo mejor entrada aquí con un stock ceñido, ¿vale? O entrada una vez que supere, porque de momento esto, para que hagáis una idea, me recuerda, puede recordarme a... claro, esto está ya muy lejos. Pero claro, si esto lo pusierais en consecuencia aquí, si veis, baja, sube, baja, y en esta subida, que es la que hace aquí, esto es el Bitcoin, ¿vale? Esto es el Bitcoin. Si veis aquí, ese máximo después de esta bajada, que la habéis visto ahora, os pongo el oro si queréis otra vez, en esta bajada, esta subida no puede y sí que pierde. Yo decía, aquí este mínimo anterior hubiera sido este, ¿vale? En el Bitcoin esta bajada aquí me da un suelo muy bueno para subirle aquí, ¿vale? Porque ahí tengo más mínimos descendentes, entonces ahí y aquí lo pierde, esto vuelve a hacer un pullback y no lo vea. Esto es el Bitcoin, pero si veis, es lo que voy para que veáis la similitud, es la bajada desde máximos, ¿vale? El mínimo y el máximo ascendente, mínimo y el máximo no puede. Bueno, pues si me voy, acaba de ver aquí el gol, el oro spot, a lo que voy es que, a ver si aparece, este mínimo lo ha hecho muy radical, este máximo, bueno, pues vamos a ver qué es eso, ¿vale? Y eso es lo que tendríamos que esperar en el oro. ¿De acuerdo? No olvidaros de siempre ahora cuando terminéis el webinario hacer preguntas, valorar, que yo siempre aprendo de vuestras cosas, ¿de acuerdo? De los comentarios, porque así voy perfeccionando el webinario y dando lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Sí se va a poder, no en diferido, yo creo que se puede ver colgar, si no pídelo en donde dimos aquí en la página que tenemos nosotros de BBVA Trader, aquí, ahí lo puedes pedir en el email, ¿vale? Y luego me decía Ferrovial, pues Ferrovial, si lo vemos, que yo creo que como no lo tengo ahí preparado, no sé si está aquí puesto, a ver si tengo aquí Ferrovial, lo veo aquí. Ferrovial, sí, mira, lo tengo aquí mismo, pues lo planto aquí mismo. Ferrovial en mensual, para que veáis de dónde viene, fíjate, es lo que veíamos. Decías ACS Ferrovial, que así que lo mismo da que me da lo mismo. Si es lo que ocurre con ciertos sectores, ¿vale? Que estos, fíjate en semanal, verticalidad, ruptura, planteamiento de figura y en diario. Pues nada, casi igual, lo único que aquí tienes una referencia, ¿vale? Tienes aquí esta referencia con el doble mínimo, que puede ser bandera de continuación. Aquí, evidentemente, esto lo tienes claro de que esta zona es la de ruptura, esta zona de aquí, como verás que aquí lateralizó. No sabemos si aquí va a lateralizar y esta es la cuestión, este lateral o este lateral. Vamos a ver si en el RSI nos puede facilitar algo. De momento el RSI ha hecho aquí un máximo con pico, este mínimo no nos dice, vale, es verdad, de momento nos ha quitado mucha sobreventa, está poco la corrección, pero es que muchas veces, ya sabéis, las tendencias en el RSI, mira, aquí vemos en un 4 horas que sí se ha quitado algo más, que sí ha marcado el doble suelo con esta superación de este mínimo, que ya hace más intención hacia ir hacia arriba, pero bueno, vuelve a enfrentarse a esta zona de gente que ha entrado, porque es que, claro, gente que ha entrado porque no hay nadie. Es decir, es que la resistencia de este valor, si está en esa subida, es que son estos que han comprado, porque nadie tiene a esos precios. Entonces, es mínima. Entonces, lo más fácil es casi seguir subiendo que no seguir, que bajar. De ahí que esas subidas llamadas libres técnicamente estén definidas por eso, porque la resistencia es mínima. Estos que acaban de entrar ya van a tener miedo de salir. Me extraña. Entonces, es lo que ocurre. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más al respecto? Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por estar en el webinario y nada, nos vemos el mes que viene. Seguimos batallando con el mercado. Habéis visto, geopolítico, Trump,
Como decíamos al principio, muchos miedos, muchas cosas, pero tenemos en máximos a todo, sobre todo en Europa y en el IBEX, ¿cómo lo tenemos? Fantástico. No os quiero decir nada Latinoamérica, en ETFs de Latinoamérica, ¿cómo está?